tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que podamos continuar con esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. En esta ocasión nos encontramos en el módulo 2, el tema número 5, el ayuno. Hemos podido avanzar y llegar a una parte muy importante, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios. Les pido de favor, como en cada ocasión, que tengan su Biblia a la mano, un cuaderno donde anotar, o bien las notas que les hemos enviado para que ustedes puedan seguirnos de manera más rápida en el desarrollo de esta serie de estudios. Recuerda que si tú no has pedido todavía el material, puedes solicitarlo a mi correo electrónico, que es german.ibma@gmail.com, y con mucho gusto podemos enviarte el material. Está en PDF, tú vas a poder imprimirlo y así vas a poder tener en la mano todo el material, todos los módulos que estudiamos en esta serie de discipulado para nuevos creyentes, con el propósito de que tengas una herramienta a la mano para poder estudiar, para poder compartir con los demás. Te animo, como lo hice en alguna ocasión, a que si tienes familia, pues que invites a tu cónyuge, a tus hijos, a tus hermanos, ¿por qué no a tus vecinos, a tus amigos, para poder estudiar contigo la palabra de Dios? Hay ocasiones en que queremos compartirle de Cristo a una persona y no tiene el anhelo o no tiene el deseo de ir al templo porque le parece que acudir a una iglesia es demasiado compromiso, pero le llama la atención el estudio de la Biblia. Compártele el link de esta serie de estudios para que los pueda estudiar, o incluso, mejor aún, porque no lo invitas a estudiar contigo la palabra de Dios. Si tú lo haces, después de la clase pueden tener una charla respecto a las Escrituras, y eso te va a permitir a ti tener herramientas suficientes para que en un futuro puedas invitarle a estudiar la palabra de Dios, porque se va a dar cuenta que es algo realmente que es maravilloso para nuestras vidas. Muy bien, hermanos, si ustedes están listos, el tema de hoy se llama el ayuno. Bien, vamos a ir por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 21. Este tema, como todos los que venimos estudiando, está estructurado en puntos para que ustedes puedan seguirme y el estudio pueda ser más entendible. Así que el punto número 1 se llama ¿qué enseñó Jesucristo? Mateo capítulo 17, versículo 21, a mi juicio, contiene uno de los versículos en el Nuevo Testamento más importantes respecto al tema, porque nos habla o nos da a saber por qué es importante el ayuno. Hay creyentes hoy en día que consideran que el ayuno no es cosa del pasado, es cosa del Antiguo Testamento y que es algo que ya no se debe de practicar, pero no es así. La realidad es que en nuestras iglesias hemos descuidado una parte muy importante de la vida cristiana, de la vida espiritual, como es el ayunar, lo cual nos va a permitir tener una comunión personal con el Señor Jesucristo, especialmente cuando tenemos alguna necesidad particular. Muy bien, Mateo capítulo 17, versículo 21, dice el Señor en su palabra así: pero este género, está hablando el Señor Jesucristo, no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es el ayuno? Bueno, primero que nada, déjenme decirles que de acuerdo a sus notas, ayunar es abstenerse completamente de tomar algún alimento. El ayuno, hermanos, en la Biblia habitualmente constaba de varios días. Durante un día, 2 días, 3 días, una semana o 40 días, incluso como nuestro Señor Jesucristo o como Moisés. Nosotros quizás, si no estamos acostumbrados a ayunar, sería bueno que determináramos una hora en particular. Hay hermanos que ayunan hasta la hora de la comida porque no están acostumbrados a esta práctica. Hay hermanos que ayunan hasta ya avanzado el día, las 6, 7 de la tarde, y hay algunos más que lo hacen hasta ya una hora determinada en la noche, y esto pues evidentemente está bien. Déjame decirte, hermano, que aunque lo voy a mencionar más adelante, este es un buen momento para referirlo en una primera ocasión. Si tu salud no te permite ayunar, hermano, no te preocupes. Tú puedes hacer algo importante también que vamos a mencionar en el último punto de nuestra clase. Hay quien me pregunta, hermano Germán, ¿ayunar implica que no puedo tomar líquidos? Bueno, preferentemente ayunar es abstenerse completamente de cualquier cosa. Pero si por alguna razón, especialmente por cuestiones de salud, es necesario que tomes agua, también puedes hacerlo. Por supuesto que si no hay ningún problema, pero insisto, ayunar es la abstención completa de alimentos. Insisto, si deseas tomar agua, lo puedes hacer, no hay ningún problema. ¿Qué está pasando en Mateo capítulo 17, versículo 21? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que mientras el Señor Jesucristo había subido al monte de la transfiguración con algunos de sus discípulos, 3 específicamente, abajo estaba ocurriendo algo.
Algunos discípulos habían enfrentado una situación que no habían podido darle una respuesta. Dice la palabra de Dios que vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, me refiero al Señor Jesucristo, esto leía del versículo 14 y ahora entro en el 15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y esta es una parte muy importante. El Señor Jesucristo les había dado autoridad a sus discípulos para que fueran y echaran fuera demonios, para que sanaran enfermos, para que resucitaran muertos, para que hicieran milagros como credenciales de que el poder de Cristo estaba con ellos. Pero en esta ocasión dice la palabra de Dios que mientras el Señor estaba en el monte, como ya lo refería hace un momento, sus discípulos estaban enfrentando una situación y no han podido hacer nada por esta persona, por este joven. El padre de este muchacho viene con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo de manera inmediata con su poder da una solución a la situación que se está enfrentando en este momento. Y entonces los discípulos, cuando ya están con el Señor Jesucristo, le plantean una pregunta: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Acaso el poder que nos diste no funciona en todo? ¿Acaso es un poder limitado? ¿Acaso se está disminuyendo el poder que tenemos que hacer nosotros? Y entonces el Señor Jesucristo hace una referencia a algo muy importante. Dice el versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. De acuerdo a nuestras hojas, el Señor Jesucristo referenció dos cosas. ¿Cuáles son? Uno, la oración, y dos, el ayuno. Pero también mencionó algo. Los discípulos, los apóstoles, no habían podido expulsar este demonio porque Jesús dice que les faltó fe. Quizá la situación que ellos vieron fue una situación difícil, una situación complicada. Cuando el padre de familia les platica qué es lo que su hijo estaba viviendo desde hacía tiempo, algo pasó en sus corazones y quizás empezaron a tener un poquito de duda en ese momento. Quizás se impresionaron y dentro de sí mismos dijeron, quién sabe si podamos ayudar a este muchacho, vamos a intentarlo. No es que lo hayan expresado con sus labios, pero por lo que dice Jesús, faltó un poco de fe en esta ocasión. Pero lo que añade en el versículo 21 es todavía más importante, o es importante también, porque el Señor Jesucristo les dice, esto que ustedes están pasando, para que suceda, para que ocurra, además de la fe, ustedes tienen que estar viviendo una vida de oración y de una vida de ayuno. Más tarde vamos a ver que cuando Jesús está con sus discípulos, en realidad la práctica del ayuno no era algo muy común entre ellos porque Jesús estaba allí. Así que lo que nosotros podemos entender en este pasaje es que lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es que ellos, si bien es cierto, habían recibido un poder de Jesús, ellos como apóstoles de Él tenían la responsabilidad de mantener esa fe que ellos tenían desde el principio, hacerla crecer. Que esa fe estuviese fortalecida, y la forma en la que ellos podían fortalecer su fe es a través de la oración y a través del ayuno. Hay hermanos en nuestra iglesia que piensan que la vida cristiana victoriosa se puede vivir sin tener comunión con Dios. Hay personas en nuestras iglesias que piensan que la vida cristiana victoriosa se puede vivir sin oración. Hay personas en nuestras iglesias que piensan que la vida cristiana victoriosa se puede vivir sin ayunar. Hay personas entre nuestras iglesias que no nos preocupamos o no se preocupan por alimentar su fe, por mantener su fe, por tener una comunión personal íntima con el Señor Jesucristo, de tal manera que cuando tienen que enfrentar situaciones difíciles y complicadas, un poco de temor empieza a hallar cabida en sus corazones y entonces la fe se ve tambaleante en ese momento. Así que nosotros, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo, necesitamos mantener una vida de oración y de ayuno. Necesitamos mantener alimentada nuestra fe, para que cuando enfrentemos situaciones difíciles, nosotros estemos preparados.
Muy bien. El ayuno, podemos decir, hermanos, que es una disciplina elemental en la vida del cristiano. Vayan conmigo, aquí ya estamos en Mateo, pero retrocedan ahora al capítulo 9, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Dice la Escritura: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El ayuno es una disciplina elemental en la vida del cristiano, y de acuerdo a Mateo quiero que consideremos dos cosas. Uno, según el versículo 14, cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, ellos ayunaban con regularidad. La respuesta es no, no lo hacían regularmente. Dos, en el versículo 15, el Señor dijo que cuando Él ya no estuviera en la tierra con los discípulos, que practicarían más continuamente el ayuno. Ahora bien, quiero que escuches esto, hermano. Ayunar implica tener una comunión más íntima con Dios. Los discípulos de Cristo no ayunaban porque estaban con Él cada día. No era lo común que ellos ayunaran. Había ocasiones en que los mandaba a predicar de 2 en 2. Si tú has leído los evangelios, la razón por la cual Jesús, cuando llegaba a un poblado, a una aldea, y la gente ya lo estaba esperando, o la gente ya sabía quién era y había escuchado acerca de Él, es porque sus discípulos, Él solía enviarlos delante de Él en muchas ocasiones para que ellos fueran preparando el camino, y cuando Jesús llegase, ya las multitudes estuviesen preparadas. Seguramente habría ocasiones entonces en que los discípulos ayunaban en el camino. Ya lo mencionamos hace un momento. Al parecer, dejaron de hacerlo. Al parecer no se preocuparon demasiado por alimentar su fe, por mantener una comunión con Dios, porque las situaciones que ellos iban a enfrentar iban a ser situaciones difíciles, iban a ser situaciones complicadas. Recordemos que el Señor Jesús estaba investido de poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Como Hijo de Dios, y Él pasaba mucho tiempo en oración. Ellos, como sus discípulos, tenían que tener una comunión con Él, y de hecho, dice la Biblia, ¿verdad?, que ellos tenían la bendición de estar con Él durante mucho tiempo. Así que la razón por la cual ellos no ayunaban tan continuamente como los discípulos de Juan o como los fariseos, según el pasaje que nosotros estamos leyendo en este momento, es porque qué mejor comunión que estar personalmente frente al Señor Jesucristo. Por eso es que Él aclara: cuando yo ya no esté con ellos, o como dice específicamente el versículo que acabamos de leer nosotros hace un momento de Mateo capítulo 9, versículo 15, dice: vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces van a ayunar de manera continua como ustedes lo están requiriendo en este momento. Cuando volviera a su gloria, entonces aquellos hombres tenían que ayunar. A ver, hermanos, lo que estamos diciendo en este momento es que Jesucristo esperaba que sus discípulos se preocuparan por sus vidas cristianas. Quería que estuvieran preparados para enfrentar cualquier situación, por difícil que fuera, y para ello requerían de oración y de ayuno. Hermano, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Estás pasando por algún problema grave? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna crisis en tu familia? ¿Tienes problemas con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa? ¿Estás pasando por una situación de dificultad en la que tus hijos están creciendo y están entrando en esa etapa de rebeldía? ¿Alguno de ellos se ha ido de casa? ¿Tienes conflictos, discusiones constantes? ¿Tienes algún proyecto en tu vida? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes algo en particular? Yo te invito a que tú dediques un buen tiempo a la oración y por supuesto también al ayuno. ¿Por qué? Porque dice el Señor, en cuanto a la situación que enfrentaron sus discípulos, a este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, hay cosas en la vida en las que no basta simplemente la vida cotidiana que tenemos, de lectura de la Biblia, de ir a la iglesia, no, sino que necesitamos mantener una vida de oración. Ya en un tema pasado dijimos que la oración nos lleva delante de la presencia misma de Dios, que cuando un cristiano ora,
puede llegar hasta las puertas de los cielos, según 1 de Reyes capítulo 8, cuando Salomón consagró el primer templo, no como un lugar de sacrificio, sino como un lugar de oración. Orar no es ir por la calle hablando con Dios. Personalmente, una opinión personal mía, eso es algo muy importante, mi opinión personal es que no podemos llamar oración como tal aquella que yo voy haciendo en el coche, o que voy haciendo en el metro, o que voy haciendo mientras voy corriendo al microbús o al metrobús o al sistema de transporte que haya en tu localidad. Ahora, no estoy diciendo precisamente que no sea bueno hacerlo. Yo creo que todos en algún momento vamos manejando o vamos en el transporte público y Señor, pues bendice mi camino, estoy por llegar a algún lugar. Seguramente Dios escucha eso. Cuando me refiero a que no podemos llamar oración, es porque la Biblia nos enseña que la oración es un momento determinado de nuestro tiempo que lo apartamos específicamente para mostrar nuestras rodillas y nuestro rostro delante de Dios. O sentados, o parados, o si tú estás enfermo y estás postrado en una cama, allí acostado. Pero es un tiempo específico. Hay hermanos que no dedican nunca un tiempo de oración. Están orando en el metro, van orando en el carro, y de repente, sí Señor, y se suena el elevador y bendíceme en este día. Bueno, Dios escucha eso. Si tú quieres llamar oración, está bien, yo no tengo ningún problema. Pero bíblicamente, la oración es un tiempo a solas con Dios. Y lo que Jesús está diciendo es, hay cosas en la vida que requieren más tiempo a solas con Dios y ayuno. Y yo espero, dice Jesús, que cuando yo ya no esté con mis discípulos, ellos estén ayunando porque tienen que estar preparados espiritualmente para las situaciones de dificultad que ellos van a vivir. ¿Ok? Hermano, ¿hace cuánto tiempo que tú no practicas el ayuno? ¿Estás acostumbrado a hacerlo? Si tú lo haces, qué bueno, hermano. Si no lo has hecho, bueno, está bien, hazlo a partir de ahora. Si tú no has sido instruido respecto al ayuno, no es una práctica común en tu iglesia, está bien, yo lo respeto, pero es bueno que tú ayunes, es bueno, y especialmente si hay situaciones en particular en tu vida como las que están enfrentando los discípulos, o están enfrentando los discípulos, que tú dediques tiempo al ayuno. Quiero que veamos como punto número 2 algunas razones para ayunar. Es difícil hacer una lista exhaustiva de cuáles son las razones que nos deben de llevar a ayunar. Pero quiero que tomes esta lista que vamos a tomar. Luego entonces quiero que tomes esta lista que voy a considerar durante esta clase, debido a que también el tiempo que tengo es limitado, sí, como una lista enunciativa, mas no limitativa. Aunque a decir verdad, procuro que la lista que te voy a dar a continuación y que vamos a estar estudiando una por una, abarque el mayor número de situaciones que son comunes en la vida del creyente. Si tú tienes alguna duda al respecto, alguna situación en particular, puedes escribirme a mi correo electrónico, o incluso, mejor aún, acércate con tu pastor, porque yo sé que él va a poder instruirte de manera correcta y bíblica sobre todo. Muy bien. ¿Cuándo es recomendable ayunar? Primero que nada, punto número 1, cuando estamos esperando la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículos 6 al 11. Cuando nosotros estamos esperando la voluntad de Dios respecto a cualquier situación en particular, es bueno esperar en ayuno, especialmente si su voluntad tiene que ver con el servir, con el trabajo en la iglesia, pero por supuesto también su voluntad respecto a una relación sentimental, respecto a un trabajo, su voluntad respecto a una decisión importante que tienes que tomar en la vida, una conversación, un resultado acerca de algo, un examen quizás de la escuela, una solicitud de empleo, no lo sé. Hechos capítulo 9, versículos 6 al 11. Dice la palabra de Dios así: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y si tú continúas la lectura, cuando el Señor llama a Ananías, le dice que hay un hombre que está orando. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Es algo muy simple, muy sencillo. Él tiene un encuentro personal con Jesucristo y el apóstol Pablo le hace una pregunta, le plantea una pregunta que ojalá cada uno de nosotros le hubiéramos planteado a Dios el día que nosotros conocimos de Jesucristo. Pero si no se la planteamos ese día, hoy es una buena ocasión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿A dónde me quieres llevar? ¿En qué te puedo servir? Señor, yo te acabo de conocer, esta es mi vida. Y entonces el Señor decide que en ese momento no le va a dar la respuesta, sino que va a utilizar un instrumento, un varón suyo, para poder demostrarle su autoridad, su poder, lo importante que era depender también de otros hermanos en la fe, para que Pablo empezara a tener una relación de amistad con otros hermanos. En fin, varios propósitos tenía el Señor para mandarlo con Ananías. Pero lo que yo quiero resaltar en este momento, hermano, es que Pablo está haciendo algo. Dice en nuestras notas, según el versículo 6, ¿qué esperó Saulo mientras ayunaba? Lo que debía hacer, es decir, la voluntad de Dios. Según el versículo 9, ¿cuántos días ayunó Saulo? 3 días, mientras estuvo esperando la respuesta de Dios. Y aquí está el ejemplo que yo les mencionaba hace un momento. El ayuno en la Biblia habitualmente abarcaba varios días. Sería bueno que tú empezaras por lo menos con un día, hermano. Y si no estás acostumbrado, determina un tiempo específico. Estás esperando la voluntad de Dios y aún no te ha respondido a través de la palabra, a través de un mensaje de predicación, aún no te ha abierto esa puerta que tú has estado esperando. Bueno, yo te recomiendo que tú dediques tiempo a ayunar mientras el Señor te da a conocer su voluntad respecto a cualquier área de la vida. Señor, le voy a hablar a una chica para que sea mi novia. Y tú sabes que para mí es una relación muy importante. Bueno, ayuna al Señor. Ora y ayuna al Señor. Mi novia y yo, Señor, hemos decidido casarnos en tantos meses. Es tu voluntad, Señor. Vamos a orar y vamos a ayunar. Señor, voy a comprar una casa. Voy a comprar un coche. Voy a cambiar de empleo. Me voy a ir a vivir a otra ciudad. Esos son cambios radicales de vida en los que nosotros debiéramos de preguntarle al Señor cuál es su voluntad. Dios es soberano y Él tiene influencia sobre la cosa más pequeña y más grande de nuestra vida. No cae una hoja del árbol, dice la palabra de Dios, sin la voluntad de Dios. Y qué mejor que preguntar su voluntad en oración y en ayuno, porque eso nos permite. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es algo íntimo con Dios. Por eso es que cuando yo estoy en una relación íntima con Dios, cuando yo ayuno, sí, entiendo que la comunión que quiero tener con Dios es tan importante que aún las necesidades de mi cuerpo, como son la comida, el alimento, pasan a ocupar un lugar secundario, porque para mí lo más importante, como Jesús él dijo en una ocasión, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y entonces que ese día el alimento más importante que reciba nuestro espíritu en la oración y nuestro cuerpo también incluso es el ayuno. Señor, no quiero distraerme con nada, quiero consagrarte mi mente, mi cuerpo. Hay hermanos que dicen, ay pastor, es que yo no puedo vivir sin un café. Yo no puedo funcionar correctamente si no almuerzo. Y yo les pregunto a sus hermanos, ok, está bien, estoy de acuerdo contigo. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Nunca tuviste que levantarte corriendo porque tenías una cita, porque tenías un compromiso y no te dio tiempo de desayunar? Te agarró el tráfico, el transporte no pasaba, no te atendieron a tiempo, se te hizo tarde y cuando te diste cuenta, viste el reloj y eran las 2 o 3 de la tarde, dices, caray, y ni siquiera he comido. Y quieres que te diga una cosa, muchos, si no es que todos me han dicho, sí,
Entonces no me digas que no puedes funcionar sin un café o sin un desayuno o sin un almuerzo. Lo que pasa es que cuando se trata de Dios nos cuesta hacer sacrificios. Si se trata de llegar temprano al templo no podemos, pero si se trata de llegar temprano al trabajo nos vamos bien temprano. Si se trata de irse de excursión, a un paseo, a una fiesta, hasta nos arreglamos, ¿verdad? Pero si es para el templo, no pasa nada, no hay ningún problema. Puedo ir todo fachoso, todo como sea, pues total. ¿A poco al Señor, Él no mira lo que mira el hombre, decimos, Él mira el corazón? Y no nos damos cuenta que hay sacrificios que el Señor también nos pide. Hay cosas que debemos de hacer con mucho gusto. Y la oración y el ayuno, en realidad, es un beneficio propio, personal, pues porque nos permite tener un día o unos días en los cuales nosotros, o para nosotros, lo más importante es la comunión que tenemos con Dios. ¿No dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Acaso eso es mentira? ¿Él mintió? Él no miente, Él es Dios hecho hombre. Y si Él lo dijo, entonces significa que nosotros podemos y debemos de hecho ayunar. 2. Estamos hablando de algunas razones para ayunar. ¿Algún problema o peligro? Quiero que vayas conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Esther. Esta parte es importante. Esta parte es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando la reina Esther está en una situación complicada, ella le pide algo a los hombres, en este caso a Mardoqueo, que hagan por ella. Y yo preguntaba hace un momento, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos pasando por algún problema, por alguna situación difícil, por algún conflicto, por algún peligro? Este es un buen momento para ayunar. Vamos a leer, pasé el libro y me fui a Esther, capítulo 4, versículos 15 y 16. Esther, capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué hizo la reina Esther cuando supo que iban a exterminar a los de su nación? Pidió que ayunaran por ella. Y ella y sus doncellas ayunarían también. Dice la palabra de Dios, hermanos, que un hombre llamado Amán había logrado del rey la autorización para exterminar a todos los judíos. Y cuando Mardoqueo se entera, va con la reina Esther y le dice que ella debe de ayudarles, que quizás por eso el Señor permitió que ella se convirtiera en la esposa del rey. Y entonces esta hermosa mujer le responde a Mardoqueo diciéndole: por supuesto que sí, voy a hacer algo. Y pide algo: ayunen por mí. La situación de peligro la incluía a ella. Su vida estaba en peligro. El problema era un problema mayúsculo. Excedía incluso el mismo poder del rey, porque en aquel entonces, cuando se firmaba un edicto, ni siquiera el mismo rey podía ir en contra de él. Y entonces ella hace 2 cosas muy importantes que ustedes y yo tenemos que hacer. Ella entendió, permíteme usar un término pues al que estamos familiarizados,
que la vida cristiana no se puede ni se debe de vivir en aislamiento y que los conflictos de la vida no se enfrentan a solas. Hay muchos hermanos en nuestras iglesias que se están consumiendo por dentro porque tienen grandes problemas y conflictos, pero están solos. No son capaces de ir a una reunión de oración o de levantarse el domingo, de acercarse a su ministerio de oración. En nuestro caso, en nuestra iglesia tenemos un ministerio de oración en la que a cualquier hora del día que una persona tenga algún problema, una necesidad, pueden llamar por teléfono, pueden mandar un WhatsApp y rápidamente en ese momento se activa todo un equipo que se dedica a orar. Pero hay hermanos que decimos, no, es que ¿cómo voy a compartir mi problema? ¿Cómo voy a decir mi necesidad? ¿Cómo voy a decir? Es que me da vergüenza. Hermano, no tiene por qué darte vergüenza, porque por eso somos hermanos, por eso somos iglesia. Y la iglesia es una familia. Así que si tú estás pasando en este momento por una situación de dificultad, yo te invito a que tú te acerques a tu iglesia y le digas, hermanos, pueden ayunar por mí, porque estoy pasando por un problema, voy a enfrentar una situación y yo voy a hacer lo mismo. Ha habido ocasiones en que hermanos me dicen, hermano, mire, tengo un problema, así. Yo le digo, hermano, ¿qué te parece si ayunamos juntos? Tú dime cuándo. Tú dime cuánto tiempo. Y entonces trato de animar a ese hermano para que tome la iniciativa, incluso el tiempo. ¿Hasta qué hora quieres ayunar, hermano? Tú dime y yo voy a ayunar contigo. Tú en tu casa, yo en la oficina del templo, en el templo, en casa, si tengo algo que hacer, yo voy a ayunar porque yo te voy a apoyar, porque la palabra de Dios dice que no debemos enfrentar las situaciones a solas. Pero también es algo muy importante. Hay hermanos que se acercan con el pastor y dicen, pastor, por favor, ore por mí porque tengo una necesidad. Hermano, por favor, ayude por mí porque voy a enfrentar una situación difícil. Y sí lo hacemos con mucho gusto, pero ese hermano no ora. Él tiene el problema, pero él no quiere ir con el Señor. Y entonces Esther dijo, yo voy a hacer lo mismo. Y mis doncellas, las mujeres que dependen de mí, de mi autoridad, ellas van a hacer lo mismo. Y es que, aunque la reina Esther era esposa del rey, en aquellos tiempos, ni la esposa ni los hijos del rey podían acercarse a sus aposentos o a su trono si él previamente no los había llamado. No se podían acercar a su trono si él no los había llamado. Si ellos venían o alguien venía sin que el rey los llamara, ellos podían ser reos de muerte. Si alguien se acercaba sin autorización del rey, la única forma de librarse de la muerte es que él tomara su cetro y lo acercara o se inclinara con él hacia la persona en señal de adelante, puedes acercarte. La vida de los judíos, entre ellos Esther, estaba en peligro, pero la de ella doblemente, porque iba a acercarse ante el rey para buscar la forma de obtener ayuda, pero lo iba a hacer sin su consentimiento, sin su autorización. ¿Está tu vida en algún peligro, hermano? ¿Alguien te amenazó? ¿Un compañero en el trabajo, tuviste un problema con él y te dijo, pero de mí no te vas a burlar? ¿O no te hubieras metido conmigo porque no sabes con quién te enfrentas? Un vecino te amenazó porque estacionaste su carro y tapaste su entrada. Un compañero en la escuela te amenazó y dijo que te va a golpear, que vas a ver que un día te va a agarrar solo. No tengas miedo, no tengas temor. Ora y ayuna delante de Dios y el Señor te va a librar. Porque la palabra de Dios dice que a causa de la oración de Esther, de sus siervas, de Mardoqueo y de los hombres que estaban con él, toda una nación fue librada de la muerte. Y mejor el enemigo murió en la propia horca que él había construido en el pasado, por cierto, para Mardoqueo, porque Dios es un Dios que, según el tema que estudiamos de la oración, escucha y actúa. Dios, decía yo en aquel momento, es un Dios poderoso. Y en la lección de la oración yo decía que hay personas que dicen que la oración tiene poder. Yo decía, no, la oración no tiene ningún poder. Quien tiene el poder es Dios. Nosotros oramos a un Dios poderoso. Y un Dios que es poderoso, para quien no hay nada imposible. Él escucha y actúa en respuesta a nuestras plegarias, a nuestras oraciones. Porque si la oración en sí misma tuviese poder,
entonces yo no tendría necesidad de ir con Dios. 3. Una tercera razón o una tercera causa por la cual es bueno que tú y yo ayunemos es el reconocer nuestros pecados. Sí, hermanos, vayan conmigo a 1 de Reyes, capítulo 21. Vamos a retroceder al primer libro de Reyes, 1 de Reyes, capítulo 21. Libro 1 de Reyes, capítulo 21, versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a la verdad, ninguno como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Qué interesante es lo que la palabra de Dios dice en este versículo. Incluso, si me lo permites, voy a leer 2 versículos más. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Mira, vamos a nuestras hojas para poder respetar el orden. ¿Qué hizo el rey Acab, además de ayunar cuando oyó que Dios lo castigaría por sus pecados, según el versículo 27? Anduvo humillado, es decir, arrepentido. Hermanos, yo he venido mencionando a través de esta serie de clases de discipulado para nuevos creyentes que la salvación es eterna, la salvación no se pierde jamás. Por gracia de Dios hemos recibido un regalo que jamás arrancará, y cuando nosotros muramos tenemos la plena seguridad y certeza de que iremos a la gloria de Dios. Pero he mencionado también que el hecho de que la salvación sea eterna no es una llave o no es una puerta abierta para vivir en pecado. No, nosotros fuimos llamados a santidad. Si tú y yo no estamos viviendo una vida de santidad, sino de pecado, Dios nos va a castigar. Dios castiga. Hay creyentes que dicen: no, Dios no castiga. Perdóname, pero la Biblia dice que Dios castiga. Como el Padre al Hijo, a quien quiere. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo está tu vida cristiana? Ya lo he preguntado en muchas ocasiones a través de los temas que hemos visto. Hemos llegado a un punto en el que yo quiero hacerte una invitación. Si a pesar de los días, semanas, meses o años que tú tienes en el Señor, tu vida cristiana no ha honrado al Señor, sino que al contrario ha pisoteado su nombre, ahora puedes humillarte delante de Él en oración y ayuno. Cuando el rey Acab, uno de los más perversos reyes de Israel, después de Manasés, un hombre perversamente malo, cuando escuchó que Jehová el Señor lo iba a castigar, se sintió quebrantado en su corazón, se humilló delante de Dios, anduvo arrepentido y él hizo algo, oró y ayunó delante de Dios porque reconoció que efectivamente él había pecado. Hermano, si tú y yo hemos pecado, si has pecado delante de Dios, si tu vida se ha caracterizado por el pecado, humíllate, arrepiéntete, habla con Dios, comprométete a no volver jamás, y entonces ora y ayuna delante de Dios. ¿Te das cuenta que el Señor consideró su humillación para con este hombre? Por eso es que el punto 4, la cuarta razón, es ante la disciplina de Dios. Jeremías capítulo 36, versículos 1 al 19.
el libro de Jeremías, capítulo 36, versículos 1 al 19. No voy a leer toda la porción, hermano. Te pido que tú la leas completa. Jeremías capítulo 36. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, que nosotros estamos considerando aquí en este capítulo 36 del libro de Jeremías. Dice nuestras hojas: ¿qué esperaba Dios que hicieran el rey Joacim y el pueblo cuando supieran que los disciplinaría? Según el versículo 3, que se arrepintiera cada uno de su mal camino para perdonar su maldad y su pecado. Si tú continúas la lectura allí en tu casa, hermano, te vas a dar cuenta de algo que es importante. El pueblo, o en este caso el rey, ¿verdad? En esta época, cuando se está escribiendo esta palabra de parte de Jehová para el rey Joacim y para con todo Judá, hay una reacción, y esa reacción es la oración y es el ayuno también. Y es que la parte en la que yo quiero hacer énfasis ahorita, por eso te pido que tú continúes la lectura, es que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios en oración y ayuno, Dios está dispuesto a perdonarnos. Y como en estos casos ocurrió, Dios en su soberanía puede determinar no traer disciplina sobre nosotros. Que quede muy claro, el hecho de que yo ore y ayune no compromete a Dios a no disciplinarme. Si yo oro porque estoy arrepentido, Él me va a perdonar, porque Él es amplio en perdonar. Pero Él, como Padre soberano, como Dios soberano, se reserva el derecho de disciplinarme por mi bien. Pero yo veo en la Biblia, o vemos en la Biblia, que hombres como estos oraron y ayunaron, y Dios en su gracia decide perdonarlos y perdonarles de tal manera que no va a traer disciplina alguna. ¿Estás consciente que la vida que llevas, si tu caso es una vida de rebeldía, que Dios algún día te va a disciplinar? Si es así, piensa que si tú te arrepientes, Dios puede perdonar tus pecados, y si Él lo decide, puede detener el castigo. Quiero que vayamos a Nehemías. Hay razones muy importantes para ayunar cuando estamos esperando la voluntad de Dios en cualquier área de nuestra vida. Cuando tenemos algún problema, cuando tenemos algún peligro, cuando alguien nos ha amenazado, cuando estamos pasando una situación de dificultad, cuando estamos reconociendo nuestros pecados, nos damos cuenta que nos hemos rebelado contra los mandamientos de Dios, cuando estamos conscientes de que puede haber una disciplina. También una quinta razón por la cual debemos de disciplinar es cuando tenemos algún proyecto de vida. Cuando tenemos algún proyecto de vida. Y quiero que vayas conmigo, quiero que retrocedas conmigo al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4 y versículos 8 al 11. Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: palabras de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá,
y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Dicen los versículos más adelante, aunque quisiera que respondiéramos primero a la primera pregunta. ¿Qué hizo Nehemías después de enterarse de que su pueblo estaba sometido al sufrimiento y la humillación? Según el versículo 4, después de hacer duelo por algunos días, oró y ayunó delante de ellos. Versículos 8 al 11. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego pues, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Dice en nuestras horas: Nehemías se propuso viajar de Babilonia a Jerusalén para ayudar a su pueblo, y según el versículo 11, ¿qué deseaba de Dios como resultado del ayuno? Que le concediera buen éxito y gracia delante o ante el rey, a quien le pediría ayuda. Vamos a platicar un poquito de esto. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Nehemías, él vivía en Susa. Él tenía una vida tranquila y aparentemente sin problemas. Seguramente como copero del rey en aquel entonces era una persona que servía como copero, era una persona que tenía, pues vamos a llamarla así, una posición privilegiada, incluso un grado de confianza con el rey, puesto que no solamente probaba su bebida, sino también su comida. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando algunos varones vienen de Jerusalén, Nehemías, que seguramente no conocía su tierra, pero había aprendido a amarla y a añorarla, pregunta cómo está. Y cuando es informado que está en ruinas y en una situación muy humillante, la palabra de Dios dice que él cae pues de asombro, de preocupación por la situación que él escucha que está pasando su pueblo, y entonces dice que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Y de hecho la palabra de Dios, tú lees en casa, nos dice que durante el transcurso de 3 meses aproximadamente, él estuvo orando y ayunando. No que haya ayunado los 3 meses completos, sino que durante 3 meses él estuvo orando y ayunando, porque él estuvo fraguando un plan, un proyecto. Y ese proyecto consistía en ir delante del rey y primero que nada hallar gracia delante de él para que le permitiera ir a Jerusalén, para que si fuera posible él pudiera reconstruir los muros de Jerusalén y hacer así que su nación, sus hermanos ya no estuvieran en afrenta. Implicaba hacer un viaje de 1200 kilómetros, de conseguir los elementos necesarios como para poder llegar y tener la madera y todo lo que se necesitaba en aquel entonces para poder reconstruir los muros. Esto era un gran proyecto, era un viaje, implicaba un cambio radical de vida, que si tú has leído el libro de Nehemías, él se quedó 12 años por allá. Incluso hubo un momento en el que el rey lo nombra el gobernador. El punto es, él tenía un gran proyecto de vida. Hermano, tú tienes un proyecto de vida. Estás pensando entrar a la preparatoria porque quieres estudiar medicina, entrar al colegio de bachilleres. Aquí en México tienen diferentes nombres las escuelas, o tenemos diferentes escuelas de nivel medio superior, y según lo que uno quiere estudiar son las oportunidades de estudio, pero sé que hay personas que nos están viendo ya en otros países. Según el proyecto de vida que tengas, vas a entrar a la escuela. Ora y ayuna delante de Dios. Ya terminaste tu carrera profesional y ahora tu proyecto de vida es empezar a buscar trabajo. Vas a establecer un negocio, vas a conseguir los recursos para ello, ya los tienes y no estás seguro
si vas a invertirlos porque es una buena opción. ¿Estás pensando ahorita vivir a algún lugar en el interior de la República, a otro país, por ejemplo? Ahora que terminaste tu carrera, ¿estás pensando casarte? ¿Estás pensando, qué sé yo, hacer cualquier cosa? ¿Eres ama de casa y tienes algún proyecto en particular? ¿Eres padre de familia? ¿Eres un joven y tienes un proyecto en tu vida? ¿Qué dice Dios? Ve a Él en oración y ayuno. Quiero que nos demos cuenta, hermanos, que en esas 5 razones que nosotros hemos mencionado, tal como yo lo referenciaba en la parte primera de la clase, estoy tratando de incluir prácticamente cualquier área de la vida del creyente. Pero también quiero que notemos que hay ocasiones, como por ejemplo en el caso de Esther, en la que hay que prepararse primero con oración y ayuno. Que cuando son grandes proyectos, como en el caso de Nehemías, él no escuchó la noticia y oró delante de Dios y mañana ya estaba con el rey pidiendo permiso. No, él planeó las cosas. Porque los cristianos no debemos de ser personas impulsivas, que actuamos sin un proyecto, sin un plan, sin un propósito. No. Tenemos que fraguar uno de manera clara, correcta, determinada, objetiva, precisa. Y mientras lo hacemos, debemos orar y ayunar. Hermanos, ¿qué les parece si durante el transcurso de esta semana tomamos la decisión o toman la decisión de ayunar delante de Dios por alguna o algunas de las razones que tú tienes en tu vida? Si no lo has hecho nunca, esta es una buena oportunidad para que empieces, porque el Señor Jesús esperaba que tú y yo también ayunáramos. Punto número 3, observaciones. Bueno, antes de ayunar, hermano, quiero que tú consideres por lo menos 5 cosas. Antes de ayunar, quiero que por favor tú consideres por lo menos 5 cosas. Primero que nada, planea y ora por el día que vas a ayunar. Sí, hermano, porque no se trata de decir, el viernes voy a ayunar y ya, yo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves estoy como si nada y entonces llega el viernes y ayuno. No. Durante la semana, ora al Señor para que tú te estés preparando espiritualmente para ese día. Planea y ora por el día que vas a ayunar. Determina el tiempo de ayuno. No digas, pues, yo creo que hasta las 2 de la tarde. No. Tú ya, si tú decides, si hoy, en mi caso, en esta ocasión que estoy impartiendo este estudio, es día jueves, y yo digo, voy a ayunar el próximo martes, y lo voy a hacer, yo de manera anticipada, voy a determinar que voy a orar y voy a ayunar un día completo, o una hora determinada. Preferentemente practica el ayuno un día que estás en tu casa. Preferentemente. ¿Por qué? Porque salimos a la calle, nunca nos damos cuenta, pero ese día nos llega el olor de los taquitos en la calle. El restaurante por donde pasamos hizo ese guisado que tiene unas especies aromáticas deliciosas. Y vamos por la calle y para donde quiera que nos vemos a la gente con cara de hot dog. Por eso es bueno que lo practiques cuando estés en casa. Pídele a Dios que ese día tu cuerpo soporte el no recibir alimento material. 2. El día o días de ayuno debes dedicar tiempo suficiente a la lectura de la Biblia, porque esta es nuestro alimento espiritual. Por eso es bueno que lo hagas cuando estás en casa, porque si normalmente lees la Biblia media hora, pues un día de ayuno lee 1 hora, 2 horas. 3. Debes dedicar tiempo específico para orar por aquello por lo que estás ayunando. 4. Si tienes problemas de salud, primero consulta a tu médico. Esto es bien importante. Y si tu médico no te lo aconseja, hermano, no ayunes. No digas, es que por fe no me voy a enfermar. No. Si tu médico no te lo aconseja, no lo ayunes. Pero dedica un tiempo especial a la oración. Eso sí lo puedes hacer. 5. A menos que sea un ayuno público, es decir, de toda la iglesia, o que tú le pediste a alguien que ayunara contigo, tu ayuno es algo íntimo entre Dios y tú. Muy bien, hermanos, pues con esto llegamos al final de nuestro tema del día de hoy. Y como siempre,
Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Hermanos, practiquemos la oración y el ayuno, porque hay cosas en la vida que realmente requieren que nosotros estemos en una comunión estrecha con el Señor para estar listos para la batalla espiritual. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.